Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el primer versículo. Gloria al Señor. ¿Lo encontró, cierto? Amén. Gloria al Señor. Le doy lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibirá del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén, amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, tome asiento. Bien. Acomódese nomás, hermano Javier. Dios le bendiga. Bien. El apóstol Pablo, hermanos, habla de lo que toda iglesia debiera saber, pero él lo anuncia con un buen sentido. Solo quiero poner en contexto para que entienda lo que acabamos de leer. Porque seguramente la mayoría de ustedes no entendió lo que leímos. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios de que toda persona que predica, que pastorea, debe vivir, como está señalado en la ley de Moisés, debe vivir de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. De eso debiésemos vivir nosotros, quienes pastoreamos. Pero el apóstol Pablo, si bien lo señala, lo que él quiere dar a entender es que él jamás pretende abusar de ello, como hoy día ocurre en muchos casos, ¿cierto? Donde iglesias que si a ti no te ha tocado caer en alguna de esas iglesias, iglesias donde lastimosamente hacen mercadería de los hermanos. Los hermanos no son un alma, sino un sueldo más, un billete más. Lo que deja muy mal puesto lo que el apóstol Pablo está explicando acá. Comentaba el viernes en el lugar donde nos tocó participar. Si alguno, los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, también pudieron escuchar la predicación del viernes, donde el Señor le dice a Aarón que como la tribu de Leví se iba a preocupar de las cosas de Dios y de las cosas del tabernáculo y de las cosas del culto, Dios iba a sostener a Aarón y a toda su familia y a toda la tribu de Leví con los diezmos y las ofrendas del pueblo. Eso dice la Biblia en Levíticos. En este caso fue en Números, que es la repetición de la ley. Y resulta, hermanos, de que, sin embargo, el apóstol Pablo señala esto, seguramente fue enseñado también en las iglesias. Recuerdo cuando la gente se empezó a quejar con los apóstoles porque habían viudas, habían enfermos que no estaban siendo atendidos, y los apóstoles dijeron: escojan a un diácono, escojan diáconos. La palabra diácono significa ayudante. Escojan diáconos, dice el apóstol Pedro, porque nosotros no podemos ocuparnos de estos asuntos. A lo mejor si usted lo lee superficialmente, va a sonar muy frío que el apóstol Pedro diga: nosotros no estamos para preocuparnos de las viudas y de los huérfanos. Pero en realidad lo que quería dar a entender el apóstol Pedro, lo que quería dar a entender era de que él tenía que preocuparse de la parte espiritual de su ministerio, y que por lo tanto los hermanos colaboraran para poder administrar la iglesia, para poder administrar los dineros, para poder administrar las necesidades de la iglesia, para poder administrar todo lo que se haya que atender, el evangelismo, por supuesto. Y el apóstol Pedro dice: bueno, escojan diáconos. De ahí salieron algunos diáconos que escogieron, lo especifica el libro de Hechos. Pero
Y desde ahí que se viene enseñando ya en la iglesia de Cristo, más no en la de los judíos, aunque la ley judía tienen lo de Moisés, que lo expliqué recién, ¿cierto? Que los levitas eran los encargados de asistir al pueblo del sacerdocio y las ofrendas. El pueblo judío tenía por costumbre que con las ofrendas y los diezmos había que sostener a los sacerdotes y a toda su familia. Y en los apóstoles se toma esto como ejemplo y también se sostenían a la familia de los apóstoles, pero el libro de Hechos dice que era un poco más equitativo, era un poco más parejo, porque el libro de Hechos dice que todos comían el mismo pan, dando a entender de que ninguno tenía más, ninguno tenía menos, sino que todos, había un nivel de coinonía, un nivel de comunión que les permitía compartir el pan. Si yo como pan solo, el de al lado iba a comer lo mismo. Y si uno no tenía para repartirle a todos, era mejor no repartir. Esa era como la política que existía en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, hermano, tenía toda la libertad plena de exigir esto también. De hecho, habla del ser sostenido por la iglesia como un derecho. Él dice, no he usado mi derecho. Lógicamente, hermanos, esto le da mucho que hablar al mundo sobre todo. Me refiero a los mundanos que están camuflados dentro de la iglesia. ¿Ah? Porque de verdad, hermanos, que el inconverso no está preocupado de nosotros. Ellos no están preocupados de nosotros. Los que están preocupados del pastor y su familia pastoral son los hermanos de la iglesia. Unos con muy buena voluntad y otros con mucho escepticismo, ¿cierto? ¿Y en qué se ocupa el dinero? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que diezmar? ¿Y por qué hay que ofrendar? ¿Y por qué las primicias? ¿Y por qué se llevan las primicias para la casa pastoral? Dicho sea de paso, el próximo domingo son las primicias. Y el apóstol Pablo, sin querer ser obstáculo para el evangelio, al parecer, en los tiempos del apóstol Pablo ya existía este espíritu de cuestionarlo todo, de cuestionar ¿y por qué tengo que diezmar? Yo también tengo necesidad. Solo un convertido diezma, para eso lo quiero aclarar, ¿ya? Solo un convertido diezma, porque hay que estar convertido para creer en el diezmo, ¿ya? En la promesa del diezmo. Y parece que en aquellos tiempos ya estaban murmurando sobre que el diezmo, que a lo mejor, no sé si existían ya pastores, pero que los pastores son sinvergüenzas, que esto, que lo otro. De hecho, el apóstol Pablo reprende en una de sus cartas, reprende a algunos que se iban a meter a las casas de las viudas y a las casas de las hermanas solteras y a las casas de los que tenían buen sueldo para poder quitarles lo que tenían, persuadiéndolos, engañándolos con la palabra. Incluso la palabra del Señor dice, nosotros no usamos la palabra como mercancía, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ya existía gente que cobraba por ir a predicar. Ya existía gente que no visitaba otra iglesia si no le aseguraban una buena ofrenda, ¿cierto? Como algunos cantantes que no van a tu iglesia si no les das una buena ofrenda. A veces dan ganas de invitarlo y mandarlo así, a manos peladas para la casa. Dan ganas a veces. Pero al parecer ya existía esto, pero había algo que sobresalía en el apóstol Pablo, y es el deseo de que nada entorpezca el pregón del evangelio. Que nada entorpezca el esparcir el evangelio. Y dentro de sus fuerzas
hacer todo lo posible para que el Evangelio sea cada vez más esparcido, para que el Evangelio sea cada vez más predicado. Es por eso que no es malo el deseo de las personas de predicar y predicar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Porque si a mí me preguntaran, yo crecí en una familia donde el diezmo es una cultura. Yo tengo hermanos no cristianos que no se congregan y diezman. Porque mi papá nos enseñó a diezmar desde niños. Yo empecé a diezmar a los 12 años. Entonces para mí es una cultura, es entender de que ciertamente, porque lo he buscado por anga y por manga, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la Biblia así lo enseña, que el sacerdocio debe ser sostenido por la iglesia, o para que usted lo entienda mejor, el ministerio pastoral debe ser sostenido por las ovejas. Por lo tanto, no me sorprendería que el apóstol Pablo reclamara ese derecho, pero no lo reclamó. Dicho sea de paso, no quiero hablar de las necesidades que debe cubrir la iglesia en mi casa. Creo que nunca lo haría. Pero de lo que sí quiero hablar es de la fuerza que tiene el apóstol Pablo, misericordiosa, no es esa la palabra, de esa fuerza solidaria que tiene el apóstol Pablo de decir, si esto le hace daño a la iglesia, si pedirle dinero a la iglesia le hace daño, entonces no lo voy a hacer. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero primero les explica, dándoles a entender, si ustedes no lo hacen, están cometiendo un error. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Si ustedes no sostienen el ministerio, están cometiendo un error. Pero si les hace daño, prefiero ni siquiera hablar de estas cosas, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol empieza a enseñar sobre el egoísmo de las personas que vienen a Cristo a recibir, pero no a dar. Ojo que no estoy hablando de dinero, por favor. No estoy hablando de dinero. Es tanto el miedo que existe en los seres humanos y en los evangélicos específicamente que les hablen de dinero, que cada vez cuando alguien dice tienes que dar, piensan en automático que no le estamos pidiendo dinero. Pero no le estamos pidiendo dinero. El apóstol Pablo empieza a hablar sobre su necesidad personal de entregarse al Evangelio. De entregarse al Evangelio. Su necesidad personal. Y dice, si lo hago de buena manera, si lo hago voluntariamente, es porque me ha sido impuesta necesidad. ¿Qué está diciendo? Porque Dios puso en mí una necesidad, una preocupación por los que se están yendo al infierno, por los que están perdiendo su salvación, por los que mueren cada día sin tener a Cristo en sus vidas. ¿Se entiende? Me es puesta necesidad, por eso lo hago de buena voluntad, dice el apóstol Pablo. Pero si lo hiciera de mala voluntad, dice el apóstol Pablo, si lo hiciera de mala voluntad, me fue impuesto el ministerio. Dando a entender de que quiera o no hacerlo, lo tengo que hacer. Debo predicar la palabra. Debo apacentar la grey. Eso es el llamado de Dios. Cuando Dios te llama a un ministerio, sea pastoral, evangelístico, cualquiera sea el ministerio, cuando el llamado es de parte de Dios, sientes esa necesidad. Y te guste o no hacerlo,
Si realmente, les hablé esto el viernes a los hermanos de Huelquén, pero si realmente fue Dios quien te llamó a esto, aunque sea de malas ganas, lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia directamente con Dios. Directamente con Dios. Entonces, quieras o no, puedes resistirte o no al llamado de Dios. Pero el solo hecho de saber que fue Dios directamente quien te llamó para esto, es lo que te hace, resistiendo o no, a regañadientes o no, te hace darle cumplimiento a tu ministerio. Porque yo entiendo, hermano, yo entiendo cuando los hermanos enfermos se quieren quedar en el hogar. Claro que lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendo? Que en ellos no hay ningún ministerio. Eso es lo que entiendo. Que eres una oveja más en el redil, a quien tenemos que cuidar, a quien tenemos que entender, a quien tenemos que comprender, a quien tenemos que apacentar. Pero hay otros que han sido llamados para apacentar y no para ser apacentados. Automáticamente la mente del ser humano empieza a pensar y decir, ¿qué tipo de oveja soy yo? ¿Soy esa oveja que hay que estarla cuidando toda la vida? ¿Soy esa oveja que hay que estarla cuidando toda la vida? ¿Que toda la vida hay que estarla visitando? ¿Que toda la vida hay que estarle haciendo nanay? ¿Que toda la vida hay que estarle secando las lágrimas? ¿Toda la vida hay que estarle haciendo cariñito? ¿Toda la vida? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no es todo lo que sabe hacer. Venir a la iglesia, sentarse, cantar, pararse e irse para la casa. Y aunque usted no lo crea, el porcentaje más grande de la congregación es eso. Una grey que tenemos que cuidar. Y que en algunas ocasiones tenemos que cubrir sus necesidades. No es siempre, pero en algunas ocasiones tenemos que cubrir esa necesidad. Y que en algunas ocasiones tenemos que acompañar y en algunas ocasiones tenemos que estar disponibles. Y tenemos que hipotecar nuestra vida privada. Hipotecarla para estar ahí al pendiente de esas ovejitas que necesitan apoyo, que necesitan cariño, que necesitan abrigo, que necesitan mucha atención. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El Señor, en el libro del profeta Isaías, el Señor dice, ¿a quién envío? ¿A quién mando? ¿A quién le digo que vaya y predique mi palabra? ¿A quién le digo que lo haga? ¿A quién le digo que haga el trabajo pastoral? Según yo que me quiero que el Señor me lleve a los 60, joven, encachado todavía a esa hora, a esa edad. ¿Eh? Yo que quiero que el Señor me lleve joven, ¿quién va a quedar después de mí? ¿Quién se va a hacer cargo del manantial si Cristo tarda en venir? Porque yo no soy partidario de poner ni a hijos ni a yernos, pues si el pastorado no es una dinastía, es un llamado de Dios. ¿A quién ponemos al frente? ¿Quién tendrá la voluntad de decir, yo hipoteco mi vida por cuidar a los demás? ¿Quién quiere hacerla de hermano mayor? ¿Quién quiere hacerla de hermano mayor en la iglesia? ¿Quién quiere ir a visitar al enfermo? ¿Quién quiere ir a buscar a la casa a los que se quedan, a los que les cuesta llegar? ¿Quién va a hacer la pega? Y eso es lo que me sorprende.
Porque nosotros estamos viviendo tiempo, hermano, donde no entiendo por qué la gente quiere ser pastor para que los mantengan. Pero no logran entender el trabajo que debe hacer quien va a pastorear la grey del Señor. Los líderes. Nosotros de vez en cuando rotamos los líderes de la iglesia, básicamente para que se den cuenta lo difícil que es ser un líder de la iglesia. Lo difícil que es estar a cargo de la juventud, lo difícil que es estar a cargo de las hermanas sobre todo. No, para nada. Lo difícil que es estar a cargo de los varones. Entonces cuando estamos en reunión de líderes, yo les digo, ayúdenme a pastorear. Ayúdenme a pastorear. Entonces de repente, en algún momento de la historia de la iglesia, nos encontramos con personas que le dicen, hermano, usted ahora va a ser el líder o el jefe de los varones. Y ¡ay, qué rico! Ahora soy el jefe. El problema empieza cuando no entienden cuál es el trabajo que tienen que empezar a hacer. El trabajo que tienen que empezar a hacer. Porque hay cosas, hermanos, que el cristiano no ha logrado entender. La Biblia dice esto, mire, y lo voy a explicar para que nadie lo tergiverse en algún momento de tu vida. Dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Del grupo de todos los llamados de la iglesia, hay un grupo muy reducido que son escogidos para cuidar a los llamados. ¿Se entendió? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque el puñado de escogidos debe cuidar a los llamados. Hay hermanos que se van a tomar el ministerio, se lo van a echar al hombro para que el ministerio salga a flote, para que la iglesia pueda seguir avanzando, porque entendieron un pasaje de la Biblia que dice que el que quiere ser discípulo de Jesús, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Por lo general son gentes que Dios ha suplido todas sus necesidades, ha perdonado todos sus pecados y que no hayan cómo agradecerle al Señor y ofrendan sus vidas al Señor. Soy muy sincero delante del Señor. Que alguien venga a diezmarme porque recién se sacó la lotería y el de al lado que venga sin nada a decirme, pastor, vengo a entregar mi vida por el Evangelio, prefiero el que viene a entregar su vida por el Evangelio. El que va a estar siempre, no a veces. Te voy a decir algo, el discipulado no es para visitantes. Los ministerios no son para los visitantes. La palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo voy a repetir más lento. El que habita, el que vive en el abrigo del Altísimo. El que mora en la sombra del Omnipotente, el que vive ahí. No va a visitar. No viene de visita a la iglesia. No viene a la iglesia cuando tiene tiempo. No asiste la iglesia, no la asiste cuando tiene tiempo. Cuando le sobra tiempo. Lo hace porque en él hay un fuego, hay una necesidad. Necesita saber qué pasa con la iglesia. Necesita saber cómo anda la iglesia, cómo marcha, cuáles son las necesidades de la iglesia. Lo hace porque entiende, primero,
porque se siente tremendamente, infinitamente, me gusta esta palabra, sempiternamente endeudado con el Señor. El apóstol Pablo decía, yo podría exigir que me den ofrendas, porque yo predico la palabra, he sido encarcelado por predicar la palabra. Y puedo exigir que me den ofrendas, pero no lo voy a hacer, porque no voy a abusar de la iglesia, dice el apóstol Pablo. No voy a abusar de la iglesia, porque amo la iglesia. Porque fue puesta a mi cuidado la iglesia y amo la iglesia. Y esos son los cristianos que escasean. No sé si a lo mejor eres tú uno de ellos, puede que sí, o a lo mejor no, a lo mejor tú estás para que te cuidemos, pero hay otros que están para cuidar a los que han que cuidar. Y el apóstol Pablo habla de todo lo que ha tenido que renunciar por el cuidado de la iglesia, por decir, yo voy a ir donde el que está enfermo, voy a ir a predicarle al inconverso, voy a ir a visitar al que está solo, voy a preocuparme de los que no están viniendo a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, nada de esto voy a hacer con respecto a pedir dinero, nada de esto voy a hacer con tal de ganar a muchos más para Cristo. Y hay personas que tienen ese sentir de buscar a otros para que vengan a Cristo. De ir detrás de otros para que vengan a Cristo. ¿Quieres que te visitemos? Te visitamos. ¿Necesitas que vamos a orar a tu casa? Vamos a orar a tu casa. ¿Quieres que estemos contigo en ese momento? Difícil o no, vamos a estar contigo. Eso es un llamado, eso es un ministerio. El apóstol Pablo fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios. La locura, hermano, la locura que aceptó Aarón, la aceptó porque fue Dios directamente quien habló con él. Es por eso que un hombre, una mujer que está dispuesto a hipotecar su vida, está dispuesto a hipotecar su vida, su economía, su familia por la obra de Dios, tiene que haber estado llamado por Dios. Tiene que ser una voz inconfundible, tiene que ser un llamamiento inconfundible, que no dé lugar a la duda. Que diga, Dios me llamó esto, y el apóstol Pablo dice, quiera o no lo tengo que hacer porque ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago, ay de mí si no predico, ay de mí si no cuido la iglesia, ay de mí si le hago daño a la iglesia. Lógicamente, van a haber personas que van a estar donde mejor los traten. Lógicamente van a haber personas que van a decir, en la otra iglesia dan desayuno, así que me voy para allá. En la otra iglesia dan regalos para Navidad, así que me voy para allá. O simplemente me voy a quedar donde estoy porque encuentro que me están enseñando bien. Y punto. Pero ¿cuántos de los que sirven, o mejor dicho, se sirven de la mesa del Señor, quieren servir a Dios? Para que usted vaya entendiendo qué es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? A lo mejor usted me ve a mí, que a los que vienen esporádicamente yo no les digo nada, y cuando aparecen los recibo con los brazos abiertos. Y la gente puede pensar y decir, el pastor no les dice nada. Solo tienes que entender que siempre van a haber hermanos en la iglesia para cuidado. Para cuidado. Siempre van a haber cristianos más débiles que los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger.
Tenemos que asistirlos, cubrir sus necesidades. El punto es, ¿quién nos va a ayudar con esa tarea? ¿Quién nos va a ayudar para ir a visitar al que está triste? Para suplir las necesidades del que no tiene. ¿Quién lo va a hacer? Son en predicaciones como esta donde nos damos cuenta de que somos tremendamente egoístas. Queremos que se preocupen de nosotros, pero nosotros no nos preocupamos de nadie. ¿Está de acuerdo? Queremos que se preocupen de nosotros, pero nosotros no nos preocupamos de nadie. Filipenses capítulo 2. Escuche esto, por favor. Espero en el Señor, versos 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a quien el apóstol Pablo le escribió 2 cartas desde la cárcel, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo como Timoteo. Al único que puedo decirle, Timoteo, puedes ir a la punta del cerro a ver a una iglesia y traerme noticias, al único que se lo puedo pedir es a Timoteo. Eso está diciendo. No tengo a otro del mismo ánimo. ¿A quién le podemos pedir que vaya a dejar a todos los hermanos a la casa? Uno que tenga buena voluntad tiene que ser. Que no ponga caracho. En una oportunidad acusaron a uno de los hermanos conmigo. Esto fue hace mucho tiempo atrás, para que no empiecen a sacar deducciones. Me dijeron, no, es que el hermano se enojó porque me demoré en salir de la casa. Ya le dije, no lo mandamos más, ni a dejar ni a buscar gente. El apóstol Pablo dice, ¿a quién más puedo mandar? Al único que tengo es a Timoteo. Le voy a decir que vaya a la otra ciudad a buscar noticias de ustedes y lo va a hacer, porque es el único que tiene el ánimo de servicio. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, como Timoteo, el único que se preocupaba de la iglesia, aparte del apóstol Pablo. Dice, porque todos buscan, están leyendo conmigo, ¿cierto? Porque todos buscan lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí le tira un par de flores a Timoteo, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, anda para allá, iba para allá, ven para acá, venía para acá, anda donde los hermanos de allá, iba para allá, anda donde los hermanos de acá, iba para allá. Pero ¿cuántos así tenía el apóstol Pablo? Con el don de servicio, con el amor y la pasión hacia la obra de Cristo. ¿A cuántos tenía? Solo a Timoteo. No habían más. Solo a Timoteo. Había uno solo que amaba a la iglesia tan apasionadamente como la amaba el apóstol Pablo. Y aunque usted no lo crea, nosotros los pastores nos hacemos la misma pregunta. De los que están con nosotros en la iglesia, ¿cuántos amarán la iglesia como nosotros la amamos?
Marcos capítulo 10, verso 35 al 44, palabras del Señor Jesucristo. Escuche esto con atención, por favor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Les dice Jesús. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queremos medallas. Quiero ser jefe coro. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Lo que le estaba diciendo Jesús era: a ver, para sentarse donde yo voy a estar sentado en la gloria de mi Padre, tienes que estar dispuesto a ser bautizado en el bautismo que yo fui bautizado. Lo explico porque esto es escatología. Jesús fue bautizado en la muerte. ¿No ve que uno es sumergido y después resucita? Jesucristo fue bautizado en la muerte, pero antes de morir y resucitar, fue torturado por la iglesia. Y Jesús les dijo: ¿ustedes quieren vivir lo mismo por causa del Evangelio? No, pero ellos querían estar sentados ahí. Querían sumarle 2 asientos más al trono de Dios, uno para cada uno. Todavía hay gente así en la iglesia, hermano, que está por los aplausos, por los panes, por los peces, que no están dispuestos a hipotecar su tiempo, su vida por la obra de Dios. Lo que les sobra para la iglesia, el tiempo que les sobra es para servir a Dios. Pero el Señor les dijo: ¿ustedes saben lo que están pidiendo? ¿Saben lo que están pidiendo? Ellos dijeron: podemos. Podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Porque el Señor es quien bendice y quien honra. Dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, como queriendo decir: ¿cómo se te ocurre pedir eso? Bueno, y si es para ti, es para todos nosotros, po. ¿Sí o no? ¿Quién se va a quedar tranquilo si al de al lado le dieron un pedazo de la torta más grande? ¿Te fijaste? La hermana llevó torta para la casa. ¿Y qué hicieron con lo que sobró? ¿Qué hicieron con lo que sobró? ¿Y por qué al de allá le dieron y a mí no? Eso es puro egoísmo. Mire, 42. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lean conmigo, por favor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. El que anda siempre ahí, ayudando, poniéndole el hombro a la obra, preocupado de lo que pasa en la iglesia, preocupado qué pasa con los hermanos que no están viniendo, visitando a los que están enfermos, visitando a los que están desanimados. Pastor, ¿por qué no vamos a ver al hermano tanto? ¿Por qué no vamos a ver a la hermana tanto? Los que están preocupados de la obra del Señor, esos son los grandes delante de los ojos de Dios. Esos son los de valor, esos son los de valor.
Los que aman la obra de Dios, los que aman las almas, los que no quieren hacerle daño a la iglesia, los que quieren proteger a la iglesia, los que no la critican, porque saben que hay hermanos más débiles y saben que hay hermanos más fuertes, porque saben que hay hermanos que hay que cuidarlos entre algodones porque son débiles, pero no se quejan por eso, sino que están dispuestos a cuidarlos. Oh, que hay que tener paciencia con este hermano, dicen. Si usted no tiene paciencia, no importa. Hay otros que van a tener paciencia. Porque aman la obra. Porque la aman. Y hay que irlo a buscar a la casa. ¿Y cuántas veces vaya a ir a buscarlo? Una vez el Señor me dijo aquí, yo estaba orando, me dijo, vas a ir cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Ama la obra, ama la iglesia. Porque habrá uno, habrán dos, habrán tres que amen la obra. Los demás vienen, se gozan, cantan, oran. Y hay otros que están ahí batallando para que la obra permanezca, para que la obra permanezca. ¿Usted cree que esto es gratis? ¿Usted cree que todo esto es gratis? Usted a lo mejor ni se imagina cuánto cuesta sostener todo esto. Y hay hermanos que están ahí ciegamente, escuche esto, no cuestionan, no preguntan, ¿y qué hacen con la plata? ¿Y qué hacen con esto? ¿En qué la invierten? ¿Y qué pagan? No, ciegamente dicen esto es para la obra, porque la obra tiene que avanzar, porque hay que seguir predicando la palabra, hace falta esto, hace falta lo otro, continuemos con esto, continuemos con lo otro, porque hay otros que también tienen que venir al evangelio. Aman la obra. Si tú no amas la obra, hermano, escúchame esto, no te preocupes. Si no es de tu interés las necesidades de la obra, no te preocupes. Hay otros que aman la obra. Hay otros que aman la obra. Hay otros que hipotecan sus vidas por la obra, hipotecan sus trabajos por la obra, hipotecan su dinero por la obra. Hay otros que no les importa lo que tengan que dar para la obra, con tal que la obra permanezca en pie. El apóstol Pablo dijo, no tengo a otro. ¿A cuántos habrá predicado el apóstol Pablo? Levantó una iglesia en Éfeso. Levantó una iglesia en la casa de Filemón. Levantó una iglesia en Roma. Levantó una iglesia en Grecia. Y el apóstol Pablo dijo, no tengo a otro, tengo a uno solo. Hay uno solo que ama a la iglesia como yo la amo. Uno solo. Uno solo. El apóstol Pedro le dijo al Señor, yo daré mi vida por ti. No hablen leceras, le dijo. No hablen leceras, si antes que el gallo cante, ya me habrán negado 3 veces. No digas lesera, Pedro. No, yo pondré mi vida por ti. No, Pedro, no digas lesera, no digas lesera. No digas lesera. Eso es. ¿A quién otro voy a enviar? ¿A quién otro voy a enviar? ¿A quién otro voy a poner? Esa era la preocupación del apóstol Pablo, porque él sabía que no iba a morir de viejo. El apóstol Pablo sabía que no iba a morir de viejo, que lo iban a matar por predicar la palabra de Dios. Y había otro que tenía que estar al cuidado de la iglesia. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? En el año 100, estamos hablando alrededor de 60 años después que murió el apóstol Pablo, en el año 100 los curas ya estaban abusando de la iglesia. Los sacerdotes de ese tiempo ya estaban haciendo mercadería de la iglesia. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Porque es muy difícil, hermano, es muy difícil. Y ruego al Dios del cielo que ponga este sentir en tu corazón, ponga este sentir en tu vida. Es muy difícil encontrar a un hombre que quiera dar su vida por la obra.
Es muy difícil encontrar a una mujer que quiera dar su vida por la obra, que la ame con su vida. Porque queremos que nos sirvan. Queremos que nos sirvan. Pero el que es verdaderamente llamado por Dios hipoteca su vida por la obra. Hipoteca su vida por la obra. Los demás, hermano, lo repito, no te preocupes. Los demás no te preocupes. Si tú no tienes este llamado, no te preocupes. Van a haber unos orando por ti, que te van a ir a visitar, que se van a preocupar por ti, van a cubrir tus necesidades, van a orar por tus hijos, van a orar por tu vida cuando estés enfermo, pero hay otros que van a ir más allá. Que Dios te bendiga. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor, amén. Señor bueno, gracias te damos, Padre. ¿Cuántos Timoteos, Señor, habrán en las iglesias? ¿A cuántos has llamado, Señor, a entregar sus vidas por los demás, por amor a los demás? ¿Cuántos vendrán? ¿A cuántos, Señor, como lo dijo Isaías, heme aquí y envíame a mí? Heme aquí y envíame a mí. Señor bueno, seguramente entre todos los que conocieron a Cristo a través del apóstol Pablo, hubieron muchos, Señor, muchos que fueron sanados por el apóstol, muchos que fueron libertados de los demonios a través del apóstol. Pero cuando había que apacentar la obra, Señor, solo estaba Timoteo. Solo estaba Timoteo. Señor, dice el apóstol Pablo, soy libre, soy un hombre libre, dice el apóstol Pablo, soy un hombre libre, pero me he hecho esclavo de vosotros. Soy un hombre libre, pero me he hecho esclavo de vosotros. Me he hecho servidor de ustedes. Señor, ¿cuántos, Señor, dirán, Señor, soy un hombre libre, pero me haré esclavo? Me haré esclavo. Yo, Pablo, dice, apóstol de Jesucristo y esclavo de este mismo. Y esclavo de este mismo y de su obra. ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos, Señor? Pondrán sus vidas, hipotecarán sus libertades por apacentar tu grey, por apacentar tu obra. Muchos se servirán de esto sin imaginar. Muchos vendrán, se gozarán con las alabanzas. Muchos vendrán y serán sanados. Muchos vendrán y serán libertados, Señor, de las tinieblas, sin imaginar que para que esto ocurra, algunos tuvieron que hipotecar sus vidas. Sin imaginar que algunos tuvieron que hipotecar su libertad para estar en ayuno, para estar en oración, para que el endemoniado sea libre y el enfermo sea sano. Para que el endemoniado sea libre y el enfermo sea sano. Sin imaginar que para que esto siga funcionando, Señor, algunos han tenido que dar más de lo que pueden. Porque no solo te aman a ti, sino también aman las almas. También aman las almas. Señor amado,
Sé que este llamado no es para todos. Sé que este llamado no es para todos. Pero algunos, Señor, entenderán a través de este mensaje que sus vidas fueron escogidas entre todos los llamados para dársela a tu obra. Que sus vidas fueron escogidas entre todos los llamados para dársela a tus obras. Señor amado, cuando venga esto, Señor, cuando venga el llamado del cielo, cuando venga esta orden, esta locura, como le ocurrió a Aarón, como le ocurrió a Pablo y a cada uno de los apóstoles, cuando venga este llamado, Señor, sobre los que esperan tu llamado, sus corazones estén dispuestos, Señor, para amar tu obra más allá de sus propias fuerzas, porque lo demás lo haces tú. Para amar tu obra más allá de sus propias fuerzas, porque lo demás lo haces tú. Señor, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, dele palmas de alabanza.